Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy hablaremos sobre estructura en la clase número 3. Bien, pero antes de eso, vamos a hablar sobre fractalidad. Sé que ya hemos hablado sobre este tema en los videos anteriores, mas sin embargo, hoy vamos a hablarlo de una manera mucho más profunda. Para eso, quiero que tengan muy bien qué es una fractalidad y cómo podemos verlo de manera, de manera simbólica en los mercados financieros o en el trading como tal. Ahora bien, concepto. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Entonces, cuando hablamos de fractalidad en los mercados financieros, es decir, en las gráficas hacemos referencia a las diferentes estructuras que se representan en las temporalidades y así comprender que el mercado es fractal, utilizándola a nuestras estrategias para alinear todas las temporalidades y por consecuente tener más probabilidades al momento de posicionarnos en el mercado. ¿Por qué le digo esto? Porque ya a partir de ahora vamos a empezar a ver el gráfico desde una temporalidad mayor a una temporalidad menor. Recuerden que lo que es el precio que se va manejando y va dejando un rastro, esto va a ser representado en velas japonesas. Ya lo tienen más que claro, ¿cierto? Ahora bien, estas velas japonesas ustedes pueden verlas en diferentes temporalidades. Pueden verla en temporalidad de un día, que quiere decir de que cada vela va a representar 24 horas. También lo pueden ver en gráfico de 8 horas, 4 horas, 2 horas, hasta un minuto. Bien, pero mientras tanto que ustedes vayan bajando de temporalidad, van a encontrar exactamente lo mismo. Impulsos, retrocesos. Pero la idea es que ya ustedes empiecen a ver el mercado en diferentes temporalidades para así poder saber en qué momento operar y en qué momento no. Bien, aquí es donde la mayoría de gente se confunde. Es por eso que vamos a hablar sobre esto. Ahora, ya lo antes mencionado, el precio siempre te va a generar un impulso y un retroceso o un pullback. A partir de ahora vamos a añadirle algo más, un poco más técnico, que es el rompimiento de estructura o el BOS, que va a ser resumido. El BOS son las siglas en inglés, dicha Break of Structure, que es rompimiento de estructura. Entonces, cada vez que veamos que el precio haga un movimiento, un impulso, un retroceso, y cuando genere el no impulso que nos haga el rompimiento del máximo anterior, a esto lo vamos a llamar BOS. Bien, ya sabemos que es rompimiento en inglés, rompimiento de estructura en inglés. Esto va a aplicar tanto para una estructura alcista como para una estructura bajista. Bien, exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver entonces los ejemplos. Aquí se hizo el rompimiento del mínimo anterior y aquí también. Entonces, vamos a verlo de una manera un poco más técnica para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo que lo van a estar viendo en el gráfico. Así como está, es un gráfico bonito, pero recuerden que ustedes lo van a empezar a ver con velas y mechas. O sea que se le puede ver un poco más distorsionado. Tienen que ya empezar a dar la vista a eso. Imaginar de que las velas, como se lo he dicho desde un principio, de que las velas va a ser simplemente el respaldo o el seguimiento de un precio, de un movimiento. Bien, esto le va a dar una mejor idea a la hora de que ustedes puedan operar y ver los gráficos. A mí, por lo menos, me ayudó muchísimo. Igualmente, ustedes tienen que ya encontrar una técnica que se adecue a su manera de operar. Bien, entonces, en el caso de una temporalidad bajista, podemos decir de que el precio está bajando, te genera un impulso, luego hace un retroceso y luego hace un nuevo impulso. En el momento que ya haga el nuevo impulso y te haga un quiebre del mínimo anterior, a eso le pondremos el BOS. Bien, igualmente acá, impulso, retroceso, y cuando se generó el nuevo impulso que rompió el mínimo anterior, le pondremos el nombre BOS. Bien, ok. Entonces, veamos esto entonces. Aquí tenemos ya el impulso
perdón, el retroceso y el impulso. ¿Qué esperamos aquí? Que el precio subiera, llegara a una zona de demanda, ¿cierto? Y que el precio continuará bajando, como estaba en la tendencia anterior. Mas, sin embargo, no fue el caso, sino que hizo un rompimiento, pero al alza, creando un nuevo rompimiento de estructura, pero en este caso del lado contrario. En vez de hacerlo acá abajo, lo hizo fue, este era el mínimo que tenía que haber roto. Cuando subió, llegar a una zona de demanda, acá arriba, y bajar hasta romper el mínimo anterior. No lo hizo, sino que hizo fue un rompimiento contrario, creando un nuevo alto, superando al alto anterior. Entonces, eso puede ser llamado también un cambio de carácter, cuando ya el precio termina una tendencia bajista y comienza un nuevo ciclo alcista. Igualmente lo vamos a llamar voz para no confundirlo. Bien, entonces, bien, el precio hace un pequeño retroceso, llega a una zona de oferta anterior y continúa con su precio alcista, superando el máximo anterior, creando así un nuevo voz o un nuevo rompimiento de estructura. Hace un pullback y nuevamente sube al alza, ¿bien? Creando acá un nuevo voz. Entonces, bien, dicho esto, entonces vámonos nuevamente al gráfico para que ustedes puedan verlo de una manera un poco más precisa. Bien, aquí ustedes tendrán una serie de reglas para hacer que un boss o un rompimiento sea válido. Hay que considerar estas dos cosas. Número uno, que el rompimiento tiene que ser con cuerpo de vela y cerrar por encima de la zona. ¿A qué se refiere con esto? Ya les voy a explicar. Vamos a irnos, por ejemplo, mm, vamos a ir acá. Vamos a poner aquí el gráfico un poquito más grande para no ir tan atrás. Ok, digamos que estamos acá. Esto es el inicio. Ah, perdón. Aquí. Este es el inicio porque es el alto más alto que todos los demás, ¿cierto? Aquí no hay más alto por acá ni más alto por acá. Este es el alto más grande. Entonces, el precio hizo un impulso, generando así un nuevo mínimo más bajo que el anterior. ¿Sí? ¿Qué pasó? Como estábamos en una tendencia claramente alcista, aquí nosotros esperábamos de que el precio hiciera un retroceso y siguiera subiendo. Era lo ideal. Sin embargo, no fue el caso. Fíjense de que el precio, cuando hizo el impulso y empezó a bajar nuevamente, fue tanto lo que bajó que rompió el mínimo anterior con cuerpo. A esto es que me refiero. Vean, una vez que ya este precio rompe la zona que está aquí y lo rompe con cuerpo y cierre por debajo con cuerpo, entonces ahí consideramos válido un boss. ¿Por qué? Porque cumple con la regla. Vamos a tener siempre una regla establecida para así poder tener un mejor control. No vamos a estar operando sin nada, sin ninguna mentalidad. La idea es que si ustedes tienen una serie de reglas, van siguiendo un parámetro, todo va a ser mucho más consecuente a la hora de que ustedes puedan hacer su propio análisis. Bien, entonces, vimos aquí, vemos que claramente fue roto con cuerpo y cerró por debajo, entonces sí, a esto le vamos a llamar BOS o Break of Structure. BOS, pero abreviado BOS. Aquí, aquí, perfecto. Ahí está, BOS. Entonces, tenemos ahora el nuevo máximo que fue el que generó este rompimiento. ¿Cuál fue? Este que está aquí. Porque ahora entonces este movimiento válido y este no, porque ya este fue el máximo anterior antes del último movimiento que fue este que está aquí, ¿cierto? Hasta aquí, ya. Ahora, el máximo que generó el rompimiento a la baja, ¿cuál fue? Este que está aquí, hasta acá abajo, ¿cierto? Es por eso que entonces este será el máximo válido y este será el mínimo válido. Entonces,
pueden ver ustedes mismos de que el precio rompió acá. Entonces está siendo mínimo cada vez más bajo. Bien, el máximo entonces será este que está aquí, que fue el máximo o el retroceso que tuvo después del rompimiento. Entonces ahora aquí tenemos un nuevo máximo. Y ahora vamos a ver cuál sería el nuevo mínimo, el que genera el rompimiento. Aquí retrocede y el que hizo el rompimiento fue este que está aquí hasta acá abajo. Entonces podemos decir de que el nuevo máximo válido es este que está aquí. ¿Por qué este que está aquí? Porque cuando hizo el impulso no fue capaz de romper la zona, sino que tuvo que hacer un pequeño retroceso. Cuando hizo el no impulso fue que generó ese rompimiento. Aquí, este será entonces el nuevo mínimo. Vamos a hacerlo si quiere dibujado para que ustedes puedan entender un poco mejor. Comenzamos aquí. Pulso, retroceso, pulso. Aquí retrocede el precio. Luego tuvo hasta aquí. Pero en realidad vamos hasta acá abajo. Cuando tuvo el siguiente retroceso hasta aquí arriba, ¿cierto? Y cuando generó el impulso, vean que ya rompió la zona. Y se me fue. Y llegó hasta acá. Aquí. Aquí se genera un nuevo impulso para luego. Perdón, el retroceso para luego el nuevo impulso. Vamos entonces a hacerlo. Aquí. Ahora fíjense esto que está aquí, que esto es muy interesante. Tal cual como lo vimos ahorita en el ejemplo. Aquí el precio efectivamente rompió. Y lo que aquí nosotros buscamos, siendo este el nuevo máximo, que fue el que generó el rompimiento, ¿cierto? Este que está aquí. ¿Por qué ese que está aquí y no el de arriba? ¿Por qué? Porque pues se viene así, impulso, retroceso, pulso, retroceso. Y este fue el que generó el nuevo impulso con que hizo el rompimiento y cierre de velas. Ahora, aquí nosotros esperamos de que el precio nuevamente hiciera eso, llegar a la zona y fíjense que llegó a un bloque de órdenes, un order block, intentó bajar, pero cuando bajó no fue lo suficientemente fuerte para romper el mínimo anterior. ¿Sí vieron eso? Sino que simplemente el precio lo que hizo fue subir y subió tanto que rompió el máximo anterior, lo que hablamos ahorita, rompiendo así el máximo anterior. Entonces ya usted dice, ok, pendiente porque posiblemente el precio ya cambie su rumbo y va a dejar de ser bajista a ser alcista. ¿Por qué ustedes van a decir eso? Porque claramente ustedes están haciendo su mapeo, que es marcar sus líneas y marcar su fractal, y están viendo de que el precio no ha hecho un nuevo rompimiento. Este fue el mínimo y lo que nosotros estábamos esperando era de que el precio continuara con su tendencia, subiera aquí y bajara, pero no lo hizo. Sin embargo, lo que hizo fue romper la zona anterior. ¿Vieron? Entonces, ok, ya ahí tenemos que estar prevenidos y ver, ok, ¿cómo hago yo para saber si realmente es una zona alcista? ¿Cuál fue la otra zona o el otro máximo donde el precio estuvo anteriormente alto, antes del anterior rompimiento? Este que está aquí. Entonces ustedes lo marcan y van siguiendo el precio. Ok, vean que el precio aquí ya se consolidó o se puso en rango, quiere decir de que está en una zona y no supera ni el máximo ni el mínimo, sino que está en una zona de rango. Y esa zona de rango se le conoce como liquidez. La liquidez es lo que maneja o es lo que mueve el precio hacia las direcciones que sean.
como se los dije, son órdenes pendientes que ponen todos los grandes inversionistas para así poder captar esa liquidez y que pueda seguir con su curso. Sin embargo, al estar el mercado lateral consolidado, hay órdenes tanto al alza como a la baja. Es por eso que hay estos movimientos así. ¿Vieron? Sin embargo, ustedes y yo podemos saber en qué momento el precio puede romper, como se los dije. Para esto va a ser el boss. Una vez que ya ustedes marquen su máximo y tienen que esperar el rompimiento. Claramente, fíjense que aquí varias veces las velas intentaron romperla. Sin embargo, pasaron. Pero, ¿qué dicen las reglas? Que para que un boss sea válido, tiene que romper con cuerpo y no con mecha. Pueden pasar la mecha, inclusive todo lo que ustedes quieran, pero si no rompen con cuerpo, no es un movimiento válido. Ahora, ¿cuál fue el verdadero movimiento o el movimiento válido? Este que está aquí. ¿Por qué? Porque este fue el mínimo que generó el impulso tan fuerte que ahí fue donde se decidió la tendencia, rompiendo el máximo anterior y confirmando que efectivamente iba a ser una tendencia alcista. Ahora, no solamente eso. Ok, una vez que ya ustedes sepan de que la tendencia claramente ya es alcista, que van a empezar ustedes, ok, ya sé que la tendencia cambió, vamos ahora a buscar opciones de compra, no de venta. Y donde ustedes pueden buscarlo según lo que ya hemos aprendido. El bloque anterior, que fue donde se generó el movimiento hacia el alza. ¿Cuál fue? Este bloque que está aquí. Y para sorpresa, fíjense, si agarramos la herramienta de compra, la ponemos aquí, en esto que está aquí, digamos que la orden fue esta, y lo colocamos acá, por debajo del mínimo, y lo colocamos acá en el máximo, que fue donde estuvo el rompimiento y la zona anterior. Fíjense, solamente aquí tenemos un riesgo-beneficio 1-2. ¿Qué quiere decir un riesgo-beneficio 1-2? De que lo que ya ustedes han invertido, ya lo van a estar ganando 2 veces. Ya eso lo vamos a hablar más adelante, pero es para que ya tengan una idea de cómo es que se van a empezar a tomar las entradas. Entonces, fíjense cuál exacto fue esto, de que simplemente el precio, cuando hizo el rompimiento, bajó y llegó justamente a la zona donde se había generado ese quiebre. Es por eso que los quiebres son muy importantes y son siempre en los extremos. Yo no voy a tomar orden aquí en el medio ni en este poco de mecha porque no me interesa. ¿Por qué? Porque la mayoría del dinero, la mayoría del capital siempre van a estar en los extremos. Bien, si es a la alza, pues lo van a buscar abajo y si es a la baja, lo van a buscar los precios de arriba. Entonces, fíjense, eso fue exacto y siguieron. Y si ustedes hubiesen seguido hasta acá arriba, hay un riesgo-beneficio en 1,8. O sea, ya estuve ganando 8 veces lo invertido. Y siguió, imagínense, una locura. Entonces, así es como ya ustedes van a empezar a ver. Después vamos a hacer una clase. Vamos a estar uniendo como tal todas las reglas y todos los términos como tal para que ya vayan viendo. Pero hasta este punto ustedes ya van a empezar a ver y van a empezar a unir como tal todos los conceptos que ya les estaba hablando para que ya sí puedan tomar unos análisis. Bien, esto fue una entrada de precisión muy buena. Ok, entonces por aquí seguimos. Vamos a copiar esta línea y este que está aquí fue el máximo, ¿cierto? El que generó el rompimiento, lo tomamos en cuenta y el mínimo ahora va a ser este que está aquí, que fue cuando hizo el pulvo o el retroceso. Bien, pero ahora fíjense algo. Si yo tengo este mínimo que está aquí y generó este impulso, pero el impulso no me llegó a romper, solamente rompió con mecha, ¿será válido? No es válido. ¿Por qué? Porque la regla dice que el rompimiento tiene que ser con cuerpo de vela y cerrar con el cuerpo, no con mecha. O sea que este mínimo no es válido. Después el precio hizo un retroceso e hizo un impulso. Y este impulso sí rompió y cerró con cuerpo de vela. ¿Será que este mínimo es válido? Claramente que sí. Así es. Entonces este mínimo sí es válido. Por ende, consideramos válido este mínimo que está aquí. Ahora,
Nuevamente hacemos esto. Fíjense esto, cómo el precio es tan preciso. El precio, miren todo el impulso que tuvo. Bien, pero bajó. ¿Y por qué bajó hasta esta zona tan precisa y subió? ¿Por qué? Porque este fue el bloque de órdenes que generó el rompimiento. Bien, por ende, tuvo esa reacción. Entonces, fíjense una vez más aquí. Vamos a marcarlo aquí. Fíjense, llegó a la zona. Entonces, aquí ustedes nuevamente hubiesen puesto otra zona, otra entrada. Pueden tomarlo toda la vela roja contraria o simplemente por la mitad de la quit también. Es decir, una entrada mucho más precisa. Aquí solamente la mecha, como también lo vimos en la clase anterior. Tomando la guía, un stop o un riesgo por debajo para darle un pequeño respiro a la zona. Colocándolo hasta el máximo anterior, aquí en el cuerpo solamente, si la mecha, no solamente aquí en el cuerpo. Aquí hubiese dado otra entrada y otro riesgo de beneficio, un 1.6. O sea que lo que ustedes hubieran invertido, ya lo hubiesen ganado 6 veces más. Bien, entonces, como yo ahorita les estuve comentando, esto que está aquí se convierte en liquidez. Y ni tú ni yo vamos a estar comprando ni vendiendo aquí. ¿Por qué? Porque esto es liquidez. Ya más adelante le voy a decir. Por eso que es muy importante las últimas zonas. Las zonas de abajo para compras y las zonas de arriba para ventas. Bien, pues familia, disculpen. Ahora sí, continuando aquí, le estaba diciendo de que, bueno, aquí ya les han dado un riesgo de beneficio en 1.6. Bien, entonces aquí ya vamos armando como tal el rompecabezas de todo lo aprendido. Fíjense nuevamente acá, borramos esta zona que está aquí y seguimos mapeando el mercado. Este fue el máximo y este fue el mínimo. Ay, aquí, perdón. Vamos a ponerlo por aquí. Ok. Ahora, el precio hizo un movimiento, pero no generó ninguna ruptura. Esperamos a ver qué precio rompiera aquí. No lo hizo. No fue sino hasta este retroceso que estaba aquí, que hizo el rompimiento al alza. Bien, entonces aquí se le conoce el nuevo boss o el nuevo rompimiento. Bien, entonces nuevamente copiamos por acá. Este será el nuevo máximo. Este será el mínimo. Y estuvimos aquí esperando de que el precio retrocediera, porque este impulso, perdón, rompiera el máximo anterior y siguiera subiendo. No lo hizo. Bajó, tuvo nuevamente impulso y no fue ni siquiera capaz de romper el máximo anterior, que era este que estaba aquí, que es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque claramente te está diciendo de que no tiene suficiente fuerza para seguir subiendo. Como les dije en los videos anteriores, consideren de que esto que está aquí es el dinero o es la gasolina que necesita un motor o un cohete para seguir su rumbo. Y si un cohete no tiene gasolina, ¿cómo va a seguir subiendo? No tiene, sino que simplemente queda entonces. El cohete se estrella o va en descenso. Exactamente eso fue lo que hizo el precio. Como no tuvo gasolina suficiente para seguir subiendo, entonces el precio empezó a bajar. Entonces,
¿Cómo ustedes van a empezar a detectar eso? Por medio de los fractales y por medio de las zonas que ya van a ir marcando los máximos y los mínimos, o punto A y punto B. Entonces, así ustedes se van a evitar muchos stop loss, que son las pérdidas como tal, y van a empezar a analizar en qué momentos es más viable operar y en qué momento no. Como este máximo nunca fue superado, y este que está aquí tampoco, muy por el contrario, el mínimo que teníamos sí fue roto, aquí con cuerpo. Entonces, ya ahí hizo un cambio de carácter, nuevamente un cambio. Tenemos ahora aquí el nuevo máximo, que fue el que generó esta ruptura como tal, aquí, y este se va a convertir en el nuevo máximo, máximo y el mínimo, perdón. Entonces aquí se hizo ya la nueva ruptura o el nuevo base. Y así quiero que ya ustedes vayan practicando y mapeando. Ahora, un poco atrás, yo hice un error a propósito y quiero que cuando ya ustedes estén viendo este video, le tomen una foto o retrocedan el video y se den cuenta en qué momento yo marqué mal. Hubo un momento que yo hice mal, pero fue agrede para decir que usted está prestando atención. Y eso va a ser una manera, primero, de evaluarlo y segundo, de que ya ustedes aprendan a detectar cuáles son los posibles rompimientos, los verdaderos y los falsos. Yo hice uno mal, un procedimiento mal. Como ya ustedes saben, la regla es, uno, el rompimiento tiene que ser con cuerpo de vela y cerrar por encima de la zona, ya sea por encima o por debajo, dependiendo si es tendencialcito o bajista. Y la regla 2 es que el mínimo válido tiene que ser el que genere el rompimiento. Entonces, ustedes ya sabiendo estas reglas, me van a decir en qué momento fue que yo me equivoqué y por qué me equivoqué. Se me lo van a dejar en los comentarios como tal. Bien, ahora hablemos sobre la fractalidad y las temporalidades. Fíjense esto, y es algo muy curioso. Ahorita estamos en una temporalidad de 8 horas. Como se los digo ahorita, quiere decir de que cada vela que está aquí representa 8 horas del día. Como el mercado como tal es fractal, fractal quiere decir que lo mismo que ustedes ven en temporalidad de 8 horas, lo van a ver en 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Cuando digo lo mismo, me refiero a lo visual. Siempre va a ser lo mismo, van a haber impulso y van a haber retroceso. Sin embargo, vamos a marcar solamente esta zona que está aquí, que es un pequeño fractal, está en 8 horas. Si bajamos a 4 horas, vamos a retroceder. Miren todo lo que hay en 4 horas. Lo que anteriormente solamente era un impulso y un retroceso, hoy día ya se ha convertido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 movimientos en 4 horas. Y si vamos bajando a menor temporalidad, vamos viendo cómo se va a expandir aún más. ¿Por qué? Porque estamos en una temporalidad mucho menor. Fíjense lo que es en 2 horas, es mucho mayor movimiento. Es lo mismo en cuanto a que siempre va a ser impulso y retroceso, eso es claro. Pero fíjense, aquí en 8 horas solamente esto era un quiebre. Ahora, si nos vamos en 2 horas, fíjense cuántos quiebres ya hay hecho el movimiento. Pero aquí hay un quiebre, ¿verdad? Qué río. Entonces aquí ustedes también pueden ir mapeando. Aquí hay otro quiebre, aquí hay otro. Y aquí no hay, porque no rompe con cuerpo. Sin embargo, ya empezó a hacer rupturas a la baja. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, a esto es que yo me refiero cuando le digo que el mercado es fractal, que va a ser lo mismo en diferentes temporalidades. Lo que mucha gente se confunde cuando está operando, y ya no vamos allá, es ver lo siguiente. Vamos a borrar todo esto para no confundir.
Ok, vamos a irnos a ir mapeando desde diario. Ok, aquí en diario podemos ver lo siguiente. Tenemos un impulso que generó un retroceso, un impulso, un retroceso. Estamos ahorita un impulso. Bien, en diario podemos ver de que el máximo que está aquí es este. Marcamos una línea para saber que esto es una línea diaria. O si quieres, pueden marcarla también con el nombre. Yo lo marco con el nombre y coloco zona diaria para saber en dónde estoy. ¿Ok? Bajando a una temporalidad menor, 8 horas. Entonces aquí tenemos un poquito más detallado. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ok, en 8 horas, el máximo que tengo es este que está aquí, no se ha superado todavía. Y el mínimo es este que está aquí, tampoco ha sido superado todavía. Vamos a 4 horas. Aquí está mi fractal actual, es una que está aquí. Ojo, pero esto que está aquí no hay que olvidarlo, es una diaria. Bien, ¿por qué? Porque posiblemente el precio puede que siga rompiendo esto, pero cuando llegue aquí tenga una reacción a la baja. ¿Por qué? Porque es una temporalidad mayor y las temporalidades mayores siempre van a ser mucho mayor en una temporalidad menor, por la redundancia. Si bajamos a 2 horas, el fractal que tenemos actual, vamos a ver cuál es. Ok, este es el mínimo, el máximo viene siendo este que está aquí. Forma diaria, vamos a colocarle aquí, zona de 8 horas. En 4 horas era el mismo máximo, así que puedes colocar 8 horas más, 8 horas y 4 horas. El de 2 horas, este que está aquí, H2, y el mínimo es el mismo que está aquí. ¿Ven? En 1 hora, fíjense cómo poco a poco hemos yendo bajando. Ahora, fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Este es el mínimo actual. Estamos ahorita en un impulso. Bien, que posiblemente pueda romper las zonas que ya han marcado, la de 2 horas, la de 4 horas y la diaria, porque claramente estamos en una tendencia alcista. Bien, entonces aquí podemos marcar el mínimo. Nos vamos a media hora. Fíjense, esto es muy importante. Y es que el precio o el mercado, el fractal principal es el cuadro grande que está aquí. Y quiero que no se me pierdan de vista. El fractal principal es este que está aquí. Bien. Sin embargo, podemos ir operando dentro de un subfractal. El subfractal viene siendo lo que está dentro del fractal general. El general es este que está aquí afuera, sería este máximo y este mínimo. Pero lo que está dentro, que es la liquidez, también podemos ir tomando diferentes trades en los diferentes fractales. Bien, este tema, como se los dije, lo vamos a hablar en el video siguiente, pero quiero que ya empiecen a ver cómo es un fractal general y un fractal interno, que viene siendo esto que está aquí. Si bajamos a 15 minutos, de aquí podemos ver mínimo un máximo. En 10 minutos tenemos este mínimo que generó esta ruptura que está aquí, ¿cierto? Pues, que fue la ruptura.
o el cambio de estructura al alza. Entonces, lo que ustedes posiblemente pueden buscar es que el precio, bueno, como está bajista, aprovechen el último bloque que generó esta ruptura, una compra. Y hacia dónde pueden ustedes colocar sus órdenes. Bueno, hasta las zonas que ya han marcado con anterioridad. Esta de 2 horas, esta de 4 y 8 horas, o hasta la zona diaria, que es esta que está acá arriba. Bien, entonces es básicamente eso. Pero no es solamente analizar y ya. Tienen que tomar en cuenta, una vez más le digo, es que ya estoy ansioso por hablar, el tema de la liquidez. Entonces, ya ustedes sabiendo si hay liquidez o no, pueden saber si esto que está aquí realmente es una zona válida para operar o no. Recuerden de que si ustedes no detectan la liquidez, ustedes son la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Es simplemente un dinero que el precio va a ir a buscar para continuar con su tendencia. Es por eso que ustedes tienen que saber detectar la liquidez para que no se conviertan en ello. Bien, bueno, entonces, ya dicho esto, les dejo entonces esa tareita. Uno, buscar el error que tuve, primeramente. Y número dos, que vayan practicando desde diario hasta M15, que son las temporalidades que vamos a estar nosotros operando como tal, para así poder buscar futuras entradas. ¿Bien? Entonces quiero que me marquen todos los fractales en un día de diario, 8 horas, 4, 2, 1 hora, 30 minutos y 15 minutos. Y cualquier duda me lo van dejando entonces en los comentarios. Bien, espero que todo esté muy bien. Saludos entonces.